plantas están 100% operativas, es decir, la directiva de Polar mantiene que no hay razones para que el gobierno tome algún tipo de acción contra la empresa. En línea telefónica tenemos ahora a Joel Lebel, secretario general del Sindicato de los Trabajadores de Empresas Polar en Cumaná, en el estado Sucre. Ya se opera una planta que produce harina pan, también en el estado Sucre está Tun Margarita, que pertenece al grupo Polar, hay otras empresas allá. ¿Qué tal, Joel? Buenas noches, Nelín. Dios te bendiga grandemente. Gracias por la oportunidad. Pero supongo que a esta hora usted ya está enterado de la carta que le envió el presidente del Grupo de Empresas Polar, Lorenzo Mendoza, al presidente Maduro. También le ha dado seguramente seguimiento todos estos días a la ola de rumores que hay sobre acciones contra la empresa Polar, en el área de alimentos sobre todo, por parte del gobierno. Esto no ha sido confirmado por el gobierno más allá del revolcón que anunció el presidente Maduro. Pero en definitiva, ¿qué está sucediendo en Polar? ¿Tiene razón, dicen la verdad los directivos, que están produciendo al 100%, que la distribución es total y llega a todos lados los productos de Polar? ¿Cómo lo ven ustedes, los trabajadores? Una parte de los trabajadores, porque hay otra que apoya totalmente precisamente estos planteamientos de la directiva de la empresa. Bueno, muy buenas noches, Nelín. Efectivamente, nosotros hemos estado en contacto contigo en tus programas y en varios programas por televisión, por todos lados, y anunciando efectivamente y denunciando las cosas que de una u otra manera nosotros no estamos de acuerdo dentro de Alimentos Polar. Por ejemplo, nosotros acá en Cumaná denunciamos de reiteradas ocasiones que en el 2007 irresponsablemente de acá de esta planta fue sustraída unas máquinas que producían entre 7 a 8.000 y hasta 9.000 toneladas mensual, para hacerle un cambio bastante drástico a esta planta, de bajarla hasta 1.500 kilos, 1.500 toneladas mensual. O sea, una de mejora casi 70, 75, 80% de baja. Sabiendo nosotros y sabiendo el mismo empresa Polar que la población está creciendo, que la demanda está creciendo, no entendemos por qué en el estado Sucre se hizo esta desmejora de producción. Eso fue en el 2007, lo denunciamos en su oportunidad. En aquella oportunidad el señor Pablo Baraybar nos ofreció instalar 8 máquinas que podían llegar a producir entre 5 a 6.000 toneladas mensual, cuyas de 6 máquinas solo se instalaron 4 y todavía estamos en 4. El mismo Lorenzo Mendoza, hace un mes atrás, en el mes de marzo, estuvo en un cara a cara acá en Cumaná. Un trabajador le preguntó al señor Lorenzo Mendoza que se iba a invertir en Cumaná, y este señor manifestó públicamente delante de todos los trabajadores que estaban allí, empleados y obreros, que él no iba a invertir dentro de Alimentos Polar Cumaná, y por lo menos en las plantas harineras tampoco. Entonces, esto de una u otra manera, si efectivamente tenemos oportunidad de crecimiento en algunas áreas donde fueron sustraídas las maquinarias, como la molienda, como el empaque, como la degerminación, le exigimos pues al gobierno, le exigimos a Empresa Polar que nos regresen a Cumaná las maquinarias que fueron sustraídas, donde teníamos forma de producir más harina. Hoy en día la planta produce 2.500 kilos mensual, y estos 2.500 kilos solo abastecen el estado Sucre, hay posibilidades de mejora, instalando 2 máquinas más o 4 máquinas más donde hay suficiente espacio, y la planta aguas arriba da suficientemente material como para abastecer estas máquinas. Vamos a corregir, 2.500 kilos mensuales es lo único que produce esa planta. 2.500 toneladas. Ajá. Mensual. 2.500 toneladas. Diario, ¿cuál es la capacidad de producción día a día? Estamos hablando de que ahorita producimos un promedio de 40 paletas por núcleo, son 80 por núcleo. Estamos hablando de 8 por 3, como 240, porque 240 toneladas más estamos produciendo diariamente. Eso viene dando 6 gandolas diarias se pueden producir acá. Cada paleta de harina tiene un peso de 640 kilos. Cada gandola se lleva 40 paletas. Estas máquinas pueden dar más. Estas máquinas pueden producir hasta más de 40, 45 paletas, para un total de 270 paletas diarias, pero tenemos una situación también de proyectos de mejora que debe hacerse en las empardadoras y otros equipos,
donde hay un cuello de botella que se creó pues desde el 2007 y todavía no se ha podido resolver eso allí. Nosotros creemos que en Cumaná hay lugar, hay espacio para crecer, porque la demanda de harina ha crecido vertiginosamente en Venezuela, y en Cumaná, una empresa de Polar, creemos que si Lorenzo Mendoza tiene intención de invertir, nosotros estamos dispuestos a trabajar. Pero ¿y esa planta produce al 100% de su capacidad? Mira, te estoy diciendo que hay un cuello de botella, la planta produce 50% aguas arriba, 50% harina. Ajá. Y un 50% cerveza. No estamos hablando de un 100% harina. Produce 50% producto para cerveza, y es preocupante que el 19 de abril los representantes de la empresa le hicieron saber a los representantes del sindicato que solo trabajarían para producir cerveza. La dirigencia sindical, conjuntamente con todos los trabajadores, se negó. Si no hay producción de harina precocida de maíz para el pueblo, no trabajaremos. Esto se lo comunicó la directiva de la empresa a ustedes el pasado 19 de abril. El pasado 19 de abril, antes del 19, porque el 19 de abril fue domingo, nos lo hizo llegar el señor Arangura y la señora Astrid Tortorielo a través del secretario de organización, Rafael Márquez. Que esa planta iba a producir solamente cerveza. Exactamente, los trabajadores todos nos opusimos y dijimos no, la necesidad en la calle no es cerveza, la necesidad en la calle es harina, y pretendían sacar esta solo hojuelas de cerveza. Es preocupante que en esta planta, más el tiempo que dura paralizado la producción de harina precocida que la planta de hojuelas de cerveza. Lo primero que se arranca y lo último que se para es la hojuelas de cerveza. Nosotros hemos denunciado eso y estamos dispuestos a que esta planta de una u otra forma entre una de las plantas que produzcan el 100% harina. ¿Eso sucede también en las plantas de Turnero y Chivacoa? Mira, en Turnero no producen hojuelas de cerveza, en Chivacoa sí producen. La empresa Polar acaba de inaugurar hace poco una empresa en Valencia de solo producir hojuelas para cerveza, y nosotros queremos, bueno, que produzcan hojuelas solo de cerveza en Valencia. Nosotros no deben producir la harina precocida de maíz como tal. Le pregunto si la producción es 100% en Turnero, o también ha bajado la producción, y en el caso de Chivacoa, ¿qué conocen ustedes? Entiendo que ustedes como representantes sindicales también se han reunido. Según lo manifestado por los dirigentes de Turnero, donde está Henry Escaño y el equipo de él, han informado que acá se bajó la producción. Ahí pueden producir 1.200 toneladas diarias. 1.200 toneladas diarias es la capacidad de esta planta. Él dice que la planta no ha llegado durante mucho tiempo a producir ni siquiera 600. Sí, la información que hay es que desde que dejó de producir la harina de mezcla, comenzó esa caída en la producción. No, por eso no. Antes de eso ya había caído la producción, según lo que informa Henry, que nos reunimos cada 15 días para darnos información unos con otros, y eso se ha denunciado. Ahora, una cosa que hay que hablar claro de bien es que quizás el decreto presidencial no debió decir eliminación de la mezcla, sino debió haber dicho que la mezcla también debió haber costado 19 bolívares, porque debido al mismo pronunciamiento de que se elimina la mezcla, estos señores de Alimento Polar ahora se están apegando allí para despedir a un grupo de trabajadores injustamente, cuando todavía hay áreas bastante necesitadas por trabajadores dentro de Turnero. Ellos han tomado una decisión de calificar a los trabajadores, porque supuestamente si eliminaron la mezcla, ellos no necesitan a estos trabajadores. Eso es falso. Estos trabajadores han estado trabajando en el resto de lo que es la cadena de productividad de la planta, y nosotros queremos que esos trabajadores deben mantenerse allí. Ahora, que si quieren producir mezcla, que la produzcan los mismos 19 bolívares. No sé si es rentable para ellos, dicen que no. Ahora, ¿qué saben ustedes de acciones que tomaría el gobierno contra Polar? ¿Lo han llamado ustedes funcionarios del gobierno en los últimos días para hablar sobre estos temas? Mira, tú sabes que las decisiones que toma el gobierno las toma el gobierno. Nosotros somos pueblo, nosotros somos trabajadores, y las decisiones que toma el gobierno las tomará según sus apreciaciones, según sus inspecciones, según lo que ellos tengan en la mano, según las leyes y la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Pero no lo han llamado a ustedes funcionarios, recordemos que estamos conversando con Joel Level, secretario general del sindicato de los trabajadores de la planta de INAPAN y cerveza de Cumaná, porque ahora también explica que se produce también cerveza allí en Cumaná, en el estado Sucre. ¿Pero los han llamado funcionarios del gobierno? No, para nada. Yo me enteré a través de un bendito Plan Garra.
el plan Garra, que parece que tiene un símbolo de la garra del oso polar, algo que está saliendo por los medios, a través del Twitter, a través del Facebook, a través de todo lo que es las redes sociales, pero es algo que lo planificó Polar. ¿Están de acuerdo ustedes con una expropiación, una ocupación por parte del gobierno? Mira, nosotros desde el año 2010, por allá, 2009, una vez nos preguntaron eso, y nosotros siempre decimos esto, que todas las medidas, todas las acciones que toma el gobierno, marcado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las leyes venezolanas, en pro y a favor del pueblo, para garantizarle al pueblo lo que necesita, bienvenido sea. Nosotros también sabemos que acá en Cumaná a veces se acercan funcionarios que no hacen las inspecciones como son, se encierran en la gerencia con el gerente, no nos llaman a los trabajadores para pedir información veraz y precisa con respecto a lo que es la producción, y a nosotros eso también lo hemos denunciado por la calle del medio, ¿entiendes? Nosotros acá en Cumaná estamos dispuestos a recibir lo que venga, siempre y cuando se nos garantice nuestros derechos como trabajadores. ¿Y creen ustedes que la mayoría de los trabajadores acompañen esas posiciones? Porque hoy lo que se dice que los sindicatos de alguna manera chavistas o que apoyaban al presidente Chávez y no sé si al gobierno también del presidente Maduro han perdido respaldo en la base de los trabajadores de Polar. Bueno, eso lo dirán ellos, eso es una campaña mediática que tiene empresas Polar hacia los trabajadores incluso. Hablan de que no hay política dentro de Polar, pero este señor cada vez que hace un cara a cara, que es un evento que hace con los trabajadores, que se atreve a llamar a los trabajadores ladrones, acá en Cumaná, llamó a los trabajadores de Cumaná que eran unos ladrones, porque nosotros supuestamente intentamos recuperar unas cajas que la empresa sí nos robó a nosotros. A nosotros nos robó 97 cajas de productos acá en Cumaná, que todavía no se ha hecho valer este derecho, ni la Inspectoría de Trabajo, ni nadie nos ha dado, y el señor Lorenzo Mendoza sabe de esa situación. 97 cajas de productos dejó desasistido a 97 trabajadores sin esa caja porque nos lo robaron, fueron ellos los que nos lo robaron. Y nosotros como intentamos recuperarlo, ahora los ladrones somos nosotros. Y en ese cara a cara, el señor se da el tupé de no permitir que nadie grabe, pero él sí puede grabar a los trabajadores cuando hablan. El señor se da el tupé que cada vez que hace un cara a cara, lo que hace es hacer política, hablar más del gobierno, hablar más del presidente, hablar más de la política del gobierno. Pero en un sonido que apareció por ahí dijo que él no hablaba de política en esas reuniones, se lo dice a Bueno, por eso es que él no permite que le graben cuando están los cara a cara, porque la verdad que él dice se refiere al gobierno bastante cínicamente, se refiere al gobierno bastante sarcásticamente, y los trabajadores lo aplauden cada vez, bueno, los empleados en este caso, porque los obreros nos molestamos cada vez que él trata de tocar nuestros intereses. En este caso, el señor cada vez que llega a una planta lo que hace es hablar más del gobierno, y si él no quiere política, ¿qué haces tú hablando más del gobierno? Ni hables bien ni hables mal si no quieres política, pero si hablas mal ya quieres política, y si hablas bien también. Bueno, muy bien. Joel, ¿van a marchar ustedes mañana? ¿Qué van a hacer ustedes mañana? Bueno, de aquí va un grupo de trabajadores a marchar efectivamente por el 1 de mayo, un día emblemático para nosotros, allá en la guerra de Chicago, cuando los mártires de Chicago dieron su vida por las 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso y 8 horas de esparcimiento, cuya tamaña acá ¿Vienen a Caracas mañana? Mañana va un grupo mayoritario, yo ahorita tengo situaciones familiares, no voy a poder viajar. Ahora, ¿pero vienen trabajadores de Polar a marchar mañana? Claro que vamos a marchar, y de frente como es por la calle. Lo que sí es que nosotros estamos pidiendo que se tomen medidas con respecto a la ampliación de la planta, que nos regresen los equipos que se llevaron donde podíamos producir más para el pueblo, que nos traigan los equipos que Lorenzo Mendoza, el grupo Polar se llevó de acá de Cumaná, que lo vuelvan a instalar. Nosotros estamos dispuestos a trabajar a los días feriados para seguir produciendo más harina al pueblo, y estamos dispuestos a dar todo por el todo para que la harina llegue al pueblo. Estamos incluso planteando las posibilidades que dentro de la empresa se monte un cartahuella o una cuestión de los números de cédula para que se le venda directamente de la planta al pueblo, porque lo que es la harina, cuando va a Barcelona, va a los camiones, se desaparece la harina y nadie sabe a dónde va. Supuestamente la empresa habla de el guía SICA, el guía SADA, y nosotros queremos eliminar todos esos trámites burocráticos y que se venda la harina directamente de la fábrica al consumidor, con su cartahuella, que el trabajador pueda comprar su harina un día y otro día no, y otro día sí, para acabar con el desabastecimiento que hay en el país. Muy bien. Gracias a Joel Leve, secretario del sindicato de Polar. Hemos tenido las dos caras de la moneda, las versiones de uno y otro lado, y solamente nos resta esperar
discurso de mañana del presidente Maduro en el Día del Trabajo.